las preguntas conceptuales de lo que tenía que ver con teoría de la información. O sea, si quedó alguna duda de lo que habíamos visto en la clase pasada, ahora estoy para responderle a la duda. ¿Pudieron hacer las preguntas? Era del módulo 2, ¿no? La última... La primera parte del módulo 2. Sí. Si quería hacer una consulta del... Un segundito que esté buscándola. La puedo poner, si no, yo a compartir en pantalla también, ¿eh? Dale, si lo tenés ahí a mano, te lo agradezco. Sí. Lo comparto. A ver. Estas eran las preguntas. Exactamente, la última, la 8. Sé que lo estuvimos viendo un poco en detalle la semana pasada. Claro, es justo, esa justo la respondimos durante la clase. Léela en todo caso y a ver si alguno se acuerda qué fue lo que dijimos o alguno que la haya respondido. Claro, yo me tuve que ir antes y lo vi muy por encima de eso, pero estaba escuchando el audio. Bien. A ver, la pregunta 8 es, entiendo, la que sí. mencionas. ¿Se acuerdan que en la última clase nosotros hicimos un problema de la cantidad de información que tenía una foto de el ídolo de River pateando, ahora no me acuerdo quién era, y alguien que era hincha de River le tenía que contar a una chica, creo que era Rosana, la que era simpatizante de Rosario Central, si mal no recuerdo, el gol de River. Y de ahí venía el tema de que generalmente uno experimenta una decepción cuando le cuenta a alguien una imagen, y en broma yo apelo a este recurso de hablar de un partido de fútbol porque la realidad es que uno comunica mucha menos información hablando que mostrando una imagen. Pero me parece una forma interesante de que ustedes lo retengan, pensando que es en realidad porque la otra persona no es simpatizante del mismo cuadro de fútbol que ustedes. Entonces, bueno, el punto era, nosotros calculamos qué cantidad de información tenía una foto, considerada como un cuadro de una pantalla de televisión blanco y negro. Hicimos ese cálculo, no sé si alguien puede decir cuánto era que daba el cálculo. Si no, lo escribe en el chat. Creo que había sido cerca de 1 millón de megabits, habíamos dicho. O habíamos calculado, mejor dicho. 1 millón de bits. O sea, un megabit. De bit, sí. 1 millón de bits. Si ustedes se fijan, si todo el mundo tiene un celular con cámara, no, o sea, esto lo pregunto, supongo que sí, porque ya los que no tienen cámara directamente creo que te los dan de baja las empresas de comunicaciones, porque no los pueden actualizar más en software. Pero verán que cuando graban una imagen, generalmente en formato JPEG, dependiendo de la definición de la cámara del celular, incluso ocupa bastante más que 1 megabit. Por ahí te ocupa 2, 3, depende de la resolución que tengan píxeles. Pero en un formato de televisión blanco y negro es 1 mega, es decir que 1 mega no es una locura. Hoy los dispositivos que utilizamos pueden capturar imágenes con mucha más definición que 1 megabit. Pero en el ejemplo que hablamos de la pantalla daba 1 megabit. Y después hicimos la cuenta de qué pasaba si una persona que tenía un vocabulario de 20.000 palabras utilizaba 1.000 para contarle algo a alguien, eligiéndolas de manera libre de su vocabulario de 20.000. La única limitación es que iba a poder emitir 1.000 palabras y después tenía que parar de hablar.
Entonces, comparamos esa segunda alternativa y alguien me puede decir cuánto dio más o menos de información. En ese caso, para transmitirlo había dicho que, bueno, que habíamos hablado, era que se transmitía que cambiaba nada más. No, estoy hablando de cuánta información tenía si uno hablaba. 13.000 bits. Ah, cierto, ahí está. 13.000 bits, ahí está. Muy bien. O sea que, en definitiva, estaba en un orden de 10K, porque siempre, acuérdense que en toda la materia aproximamos, lo que me interesa son los conceptos. Una cosa tiene 10.000 y la otra tiene 1.000.000. Entonces, evidentemente, una imagen tiene muchísima más información que lo que es el lenguaje hablado, y por eso es que colapsan todos los sistemas que se van actualizando desde hace cosa de 10, 15, no llega a 20 años este disparo del tráfico, porque día a día cada vez se mandan más imágenes y encima con más definición cada imagen. O sea, ya dentro de poquito todo el mundo va a querer usar solo HD y nada más, y ya hay 4K y otras tecnologías. Entonces, la pregunta que yo planteé para irnos al intervalo, creo que fue sabiendo ya por lo que les contrata cada uno de ustedes a la empresa de telecomunicaciones que le da servicio, particularmente lo van a tener mucho más en la cabeza los que contratan sistemas de ADSL sobre pares de cobre, que habitualmente les dicen, mira, te doy un acceso de 6 megas, 10 megas, y teniendo en cuenta que una sola imagen tiene 1 megabit, yo les podría enviar por ese acceso 10 imágenes en cada segundo nada más. Pero para que uno tenga noción de movimiento, es necesario que haya por lo menos 25 a 30 imágenes en un segundo. Si no, es como que uno ve fotos que pasan, pero no una imagen que tenga un movimiento continuo. Entonces yo les pregunté cómo se hacía para ver Netflix, pensando que incluso hay contenido de alta definición en Netflix. Y eso nosotros lo respondimos. Y alguien dijo que había una compresión de datos, que no tiene una relación directa con poder comprimir información, o sea, la información no es compresible. Si se tiene que mandar una información dada, no hay más remedio que enviarla y ocupar lo que tenga que ocupar. Pero hay a veces algún truco que nos hace ver que la información no es tanta como pensábamos. Y ahí lo que se apela es que en buena parte de las imágenes que uno va mandando en esa secuencia de un segundo para que parezca que hay movimiento, tienen un fondo que es común a todas, es decir, que el fondo no cambia y que hay partes de la imagen que cambian, nada más. Entonces, si uno enviaba la información de toda la primera imagen al principio y después iba mandando solo los cambios, de esa forma estaba utilizando menos capacidad para ir refrescando esos cuadros. Obviamente esto es válido siempre y cuando uno no cambie totalmente la imagen de fondo, que es lo que pasa muchas veces en eventos deportivos. Cuando se cambia de cámara, cuando ves una cancha de fútbol de costado y de golpe después te cambio atrás del arco, porque van a patear o alguna cosa por el estilo, ahí si vos tenés un enlace que tiene baja capacidad vas a tener un problema y lo vas a ver pixelado. Esa es la parte que quería llegar de consulta. Porque yo lo que tenía entendido, que teníamos que resolverlo con la capacidad de que el video tenga que ser de 1 megabit por cuadro. Reduciendo la capacidad de, como por ejemplo cuando uno filma con el video, no es la misma resolución que tiene sacando una foto, por ejemplo. Un detalle que tienen las cámaras que es para reducir datos y eso. Sí. Otra que también tenés en las cámaras ya desde hace unos años, algo que antes no existía,
mientras grababan en cinta, o sea, en los distintos formatos de cassette, en el VHS compacto, en el 8 milímetros, en cualquier formato de cassette, la cantidad de cuadros era uniforme, o sea, cuadros por segundo. Pero desde que empezaron a fabricar las cámaras que graban en memoria, te ofrecen también lo que llaman como funcionalidad el split shutter, que es como que el objetivo se abre y se cierra más veces, y hay formatos que, por ejemplo, te dan 20.000 veces en un segundo, que es como el equivalente de lo que antes uno veía, que te decía, mira, te voy a mostrar algo en cámara lenta, ¿no? Y te mostraban, qué sé yo, una pelota de béisbol pegándole al bat, y en realidad lo que es al revés, te lo pasan a la velocidad normal y lo graban aceleradamente con muchísimos más cuadros, entonces cada cuadro tiene saltos menores respecto de lo anterior. Eso es lo que vos me comentás, como que cuando vos vas a un formato de video, el nivel de detalle es menor que el de una foto. Exactamente. Uh-huh. Son trucos que se aplican en función de que todo lo que uno hace en estos rubros tiene que ver con el ser humano que va a estar en la otra punta mirándolo. El ojo tiene menor percepción también del detalle cuando hay movimiento, entonces se explota esa característica, y de hecho hay muchas formas de engañarlo. Un ejemplo son todo lo que hacen los magos siempre, ¿no? Los magos nos viven engañando de formas muy tontas, cuando uno después conoce haciendo ilusiones. Claro, te hace ilusiones porque sabe cómo procesa nuestro cerebro toda la información. No podés estar atento a todos los detalles todo el tiempo, entonces descuidás algunas cosas que tienen que ver con incluso la evolución humana, en el sentido de preservación del individuo. Claro, bueno, esa es la duda que tenía yo, si tenía que corresponder, por ejemplo, yo tenía una red de 10 megas, ¿cómo hacía para correr una página, o sea, un video de Netflix? Por ahí capaz que una pantalla más reducida o una resolución menor. No lo pensé como que se reducía la resolución, sino como que si tenía que hacerse a partir de la imagen de video que tenía 1 mega por foto, digamos. Sí. Esa es la duda que yo tenía. Hay imágenes que hasta pueden tener más. Obvio que sí, de 4K te pesan un poco la imagen. Lo que se utiliza es un algoritmo que es lo que se llaman ADPCM, que adapta respecto de la imagen anterior. Entonces no estás mandando toda la información de cada imagen en cada cuadro, sino que mandas las diferencias que hubo de cada imagen con el anterior. Ese es el formato que normalmente se usa en todo lo que tiene que ver con video digital. Ahora, después con Netflix, ellos como empresa hacen otra cosa que sí tiene que ver con la bajada de definición que vos comentás, que es que tienen la capacidad de censar el estado de ocupación de la red para sus clientes. Y si la red empieza a estar congestionada, ellos tienen el mismo contenido grabado en varios servidores y lo tienen grabado con distinto formato en cuanto a definición. Entonces, si en algún momento la red se te congestiona, a vos te cambian la definición, lo notás en la pantalla cuando lo hacen, y sobrellevan, digamos, la dificultad que hay en ese momento en la red de transmisión. Pero en el caso particular de esta pregunta, esto se refiere a que vos no tengas congestión en la red, y no teniéndola igual, tu acceso tiene menos capacidad que la que necesitaría un formato de video, que yo les dije, en televisión común sería por lo menos 34 megabits. Y hay con mejores características, 140, cuando se habla de procesar video de alta definición en calidad de estudio, en los formatos habituales. Pero si vos lo estás usando para hacer una CDN, una Content Delivery Network, no te preocupás de mandar ese nivel de calidad, mandás menos, pero lo que sí estás haciendo es enviar los cambios de una imagen respecto de la anterior. Por eso, si empezás a tener dificultades en la red,
yo las experimenté el viernes pasado en casa, se te empieza a pixelar cuando te cambia la imagen a lo largo de una película porque cambió la toma, por ejemplo. Y no es privativo de internet, te puede pasar también con televisión digital terrestre. Si tenés malas condiciones de propagación, tu tasa, porque corrige errores el algoritmo, empieza a ponerse más lento y no llega a hacer la acumulación de información, el buffering necesario para que vos puedas tener pantallas que te puedan ir refrescando tu contenido. Y lo vas a ver pixelado. Bueno, de todo esto, elabora el resumen como para responder la pregunta 8. Creo que te quedó claro por dónde venían los tiros de esto. Sí. Muy bien. Bueno, ¿alguien tenía alguna otra duda de estas preguntas o nos vamos directamente a la clase? Yo tenía una duda con un concepto de la segunda pregunta. A ver, me voy a la segunda pregunta. Sí. Más que nada, a lo que haría referencia la disponibilidad de una red. Pues no entendía eso, a qué hace referencia disponibilidad. No sé si es a ver si estamos hablando del mismo lote de preguntas, porque yo en la segunda pregunta acá veo nombre de las principales variables que se utilizan para caracterizar una red de telecomunicaciones. Y la pregunta era, ¿son ponderables a simple vista o se requiere otra fuente de conocimiento? ¿Te estás refiriendo a esta pregunta o te estás refiriendo a una de la semana anterior o es particularmente dentro de las que caracterizan a una red la disponibilidad? Porque acá lo que les pedía yo eran los nombres nada más. No, sí, pero pues yo la quería responder y no entendía que hacía referencia de disponibilidad. Más que nada si sería un concepto de la semana pasada. Sí, la disponibilidad es lo que vimos la semana pasada. Es uno de los atributos que tienen las redes. Que yo te informe a vos, si vos me venís a comprar un determinado servicio, una de las cosas que seguramente me vas a preguntar es, ¿qué disponibilidad va a tener el servicio que me vas a dar? ¿Se entendió? Ah, sí. Ahora lo entendí. Ahora como lo dijo usted, sí. Ahora lo entendí. Ahora veo por dónde va. Sí. Lo de la fórmula de disponibilidad. Sí. Ahora sí con la fórmula. Ahí, agarrarlo por ese lado. Igual acá no es ni la fórmula en esta pregunta 2. Es simplemente ubicar que en el módulo 1 vimos muchos atributos de las redes que uno lo podía observar a simple vista. Pero hay otros que son los que estamos viendo en este módulo 2 que uno no los puede detectar a simple vista y a eso me refería, que los nombres, ¿no? Que están ahí mencionados en una de las primeras filminas. Bien, bueno, no sé si hay otra pregunta, seguimos con esto, si no me voy directamente a la clase. A ver. Bien, bueno, la última vez habíamos visto todo el concepto de información. Creo que me escuchan bien ahí, ¿no? Ya tenemos más participantes, llegamos a 21 ahora, así que estamos casi todos. Habíamos visto todo el concepto de información y en particular me quise referir a información, o sea, siempre lo hago, ¿no? Pero porque yo les dije que nosotros podemos comparar nuestro trabajo en redes de telecomunicaciones con el trabajo que realiza una empresa de fletes. Entonces, es importante en una empresa de fletes saber qué es lo que uno tiene que transportar para elegir adecuadamente los vehículos. Y acá pasa lo mismo. Es decir, muchas veces se piensa en cantidad de capacidad de un sistema, o sea, podemos hablar de lo habitual que uno ve en si contrata una cablera, si contrata una empresa de telecomunicaciones sobre par de cobre, si contrata a alguien que le da fibra al hogar.
en todos los casos vienen y nos dicen, mira, te doy tal capacidad de transmisión. Pero un punto importante es tener una idea de para qué va a usar uno de esos accesos y entender si realmente el ofrecimiento se ajusta a lo que va a utilizar alguna vez o no. Porque depende fuertemente de los contenidos a los cuales necesita uno acceder y por otro lado de lo que uno puede llegar a subir a la red, que es un punto incluso hoy bastante importante, de que estamos todos teletrabajando y haciendo videoconferencias. Entonces muchas veces uno hace una ecuación de costo-beneficio en base a considerar capacidad versus lo que pago. Y sin embargo, la realidad es que puede ser que el salto que quiere dar de pagar más y tener más capacidad, realmente por ahora no lo va a utilizar. O sea, puede ser que más adelante comience a utilizarlo. Pero en su vida diaria hay que ver qué dispositivo se está utilizando, porque si no lo que va a experimentar es un menor tiempo cuando tenga que por ahí bajar un archivo o alguna otra cantidad de información, pero no va a ser crítico respecto de que la aplicación funcione. Entonces, en el sentido de lo que tiene que ver con, ya conocemos la cantidad de información que tienen distintos orígenes, es decir, ya sabemos claramente que un origen multimedial pesa muchísimo más que un formato en palabras o que un formato escrito. Ahora lo que vamos a ver es cómo se relaciona esa cantidad de información con el tiempo en el cual yo lo hago viajar por una red tipo, llamémosle. Es decir, aprendimos a medir cuánto pesaba, ahora vamos a aprender a medir una red en función de esa carga que nosotros sabemos evaluar, cuánto tarda en transportarla. Y ese concepto es el que vamos a ver a continuación, que se denomina capacidad de transmisión y en particular ancho de banda, que es un concepto mitad matemático y mitad propio de la misma naturaleza, por lo que vamos a aprender. Bueno, entonces vamos a arrancar con eso. A partir del concepto de información que aprendimos y de los ejemplos que vimos antes, en la clase pasada, sabemos que la información en telecomunicaciones la medimos en una unidad que es el bit. También nos quedó muy claro que esa cantidad de información es fuertemente dependiente del tipo de servicio que vamos a tener que utilizar. Por ejemplo, cuando comparamos el servicio de voz con el servicio de imágenes. Ahora lo que nos interesa es analizar cuál es la velocidad o rapidez que caracteriza a un sistema de telecomunicaciones dado para transportar esa información que deseamos enviar según se requiera mayor o menor tiempo para transportarla. Esta característica normalmente se denomina como la capacidad del sistema o del enlace y la vamos a medir como una cantidad de información en la unidad de tiempo que siempre se adopta para esto el segundo. Entonces la vamos a poder medir en kilobitios por segundo, megabit por segundo o gigabit por segundo, por ejemplo. Esto creo que no tiene dificultad. La única salvedad que les menciono es hay una tendencia general a confundir a veces bit y megabit con byte, que se escribe con Y o megabyte. Un byte son 8 bits, es decir que hablar de kilobytes sería hablar de 8000 kilobits por segundo. Esto se los comento porque después todo el mundo habla en lo mismo cuando habla. Y por ejemplo, una empresa de telefonía celular a nosotros nos da un paquete mensual que tiene una determinada capacidad y esa capacidad está en bytes, no está en bits. Nosotros ahora lo que estamos hablando es capacidades de enlaces que se miden en bits. Entonces, nos ocurre en la naturaleza que la capacidad de transmisión máxima que caracteriza a un sistema no se puede incrementar de manera indefinida. Es decir, no somos libres
de decir, bueno, hoy tenemos un sistema que transporta 1 megabit y yo lo quiero llevar a 100 megabit y es cuestión nada más que de buena voluntad hacerlo, o de técnica. Hay límites que son infranqueables y que dependen de cuestiones propias de la física. En esto, lo primero que influye es el medio físico que utiliza nuestra red para vincular los equipos. Por ejemplo, si nuestra red utiliza cables eléctricos, o sea, conductores de cobre, se va a comportar diferente que si utiliza cables de fibra óptica o que si utiliza ondas de radio como medio para transportar la información. Otro punto es, dado un medio, es decir, si elegimos, por ejemplo, ondas de radio, la capacidad, a su vez, también depende de los equipos, porque los equipos son los que van a traducir la información original, un formato de una imagen o sonido, al tipo de codificación que van a aceptar esos equipos. Hablábamos de ondas de radio, ¿cómo se va a enviar la información en ondas de radio? ¿Qué tipo de modulación se va a utilizar? Y por último, dado un medio, por ejemplo las ondas de radio que dijimos, y también seleccionado un equipo que va a modular de una determinada forma, hay otra cosa más que también incide, que es el entorno donde le toca trabajar a nuestro sistema. Y ese entorno puede afectar muchísimo la capacidad de transmisión. En el caso que les vengo mencionando, uno elige ondas de radio, equipos de radio, construye un enlace y si de pronto hay una tormenta con rayos, la capacidad del enlace se va a ver afectada. Esto lo vamos a analizar en una parte de este módulo, donde vamos a aprender cuál es el ruido en telecomunicaciones, qué es lo que se denomina ruido y la influencia. Pero a priori me interesa que se queden con estos tres conceptos, que no podemos mandar tanta información como queremos, o, dicho de otra forma, la información no la podemos enviar tan rápido como se nos ocurra. Hay límites que el hombre no puede superar. Y esos límites dependen, en principio, del medio que utilizamos como medio físico para transportar, ejemplo, fibra óptica, pares de cobre, ondas de radio, de los equipos, particularmente por la técnica que utilizan para traducir a ese medio la información que vamos a enviar, en el caso de la fibra óptica, cómo envían los bits dentro de la luz que puede iluminar la fibra, por ejemplo, y también tenemos condiciones del entorno que nos van a afectar. Es decir, que el mismo sistema puede en alguna condición tener más capacidad que otra y estamos teniendo el mismo medio, por ejemplo una fibra, el mismo equipo, y dependiendo del entorno, que puede ser algo que nos está afectando la calidad de la fibra o simplemente la distancia, nos va a influenciar en qué cantidad de información podemos enviar. No sé si en esto que acabo de explicar quedaron las ideas claras o hay alguna duda. No, perfecto. Bastante bien, profe. Bueno, bien, bueno, entonces tenemos ese trípode sobre el cual nos vamos a apoyar. Sabemos que elegido un medio, un equipo, y en base a las condiciones del entorno, vamos a tener un límite que no vamos a poder superar. Lo podríamos comparar a un camino que puede ser pavimentado o de ripio, a un vehículo que puede ser una camioneta 4x4 o un rastrojero, y además que nos llueva o no nos llueva. O sea, son las tres cosas que nos van a decir en cada instante, porque esto es variable, qué capacidad de transmisión vamos a tener. Un punto importante que tenemos que recordar es que siempre que vamos a mandar información, vamos a tener formatos de origen muy diverso y va a tener que ser transformada o adaptada al medio con el cual está hecha nuestra red. Lo primero que se dice es que la información tiene que ser convertida para adaptarse al medio físico que utiliza nuestro sistema de telecomunicaciones. Si pensamos en una información nativa, que es voz, por ejemplo, esta clase que ustedes están escuchando, evidentemente primero se tiene que convertir. Yo tengo un micrófono acá que lo que hace es convertir mi voz, que no son más que ondas de presión en el aire, a
señales eléctricas. Mi laptop las está convirtiendo de señales eléctricas a un determinado formato digital. Eso, tengo un salto Wi-Fi en casa que lo puedo obviar, que es inalámbrico, pero después va sobre pares de cobre. Sin embargo, ustedes están en distintas distancias. Nunca le pregunté a ninguno dónde vive, pero por ahí alguno podría estar en el Gran Buenos Aires. Y entonces, seguramente, en algún tramo se está convirtiendo a luz. No viaja como señal eléctrica, porque todas las centrales están interconectadas entre sí hoy día por fibra óptica. Entonces, esa conversión que nosotros hacemos de la información, en un sentido, después en el otro lado tiene que ser desconvertida, llamémosle, o reconvertida al formato original. Evidentemente ustedes no pueden ni entender señales eléctricas ni señales luminosas. Entonces van a necesitar que algo les vuelva a convertir en ondas de presión para que me escuchen. Esto es lo que a priori nosotros llamamos hacer una conversión de medio, es decir, cambiamos la señal o el tipo de información, de ser una información de ondas de presión, a ser una información, por ejemplo, de señales eléctricas. Ahora, esa conversión que yo hago, en muchos casos, puede hacerse de más de una manera. Y a eso es lo que lo llamamos codificarla. Yo puedo tener una conversión de voz a señales eléctricas en la cual tenga, por ejemplo, un formato analógico, o puedo tener una conversión de voz a señales eléctricas con un formato digital. Esto sería similar a traducir, por ejemplo, un mensaje a distintos idiomas. Yo podría pensar en que lo mando en inglés, o lo mando en italiano, o lo mando en español. Lo importante es que del otro lado, en función de la conversión a un tipo de información y además de la codificación que ya se ha hecho, el equipo del otro lado tiene que hacer todo lo inverso, decodificar y reconvertir a lo original. Por eso es que a veces también se privilegia que haciéndolo de una forma o haciéndolo de otra, yo puedo ganar, por ejemplo, más capacidad en el sistema. Sería un ejemplo esta explicación de lo que vimos antes con la codificación en formato digital para ver Netflix en casa, en la cual si nosotros lo enviáramos como televisión analógica, no lo podríamos enviar sobre el par de cobre. Y en cambio, al hacerlo en formato digital y apelando al truco de mandar solo los cambios, sí lo podemos hacer. Hasta aquí, no sé si hubo alguna duda de lo que mencioné. Bien, si alguien no tiene micrófono me escribe en el chat. Ok, bueno, todo esto está relacionado a que uno a veces cree que cambiando el formato, cambiando la conversión, va a poder evitar esos límites naturales que tenemos para superar tanta velocidad como se nos ocurra. Sin embargo, la naturaleza tiene reglas más fuertes que las que nosotros podemos aplicar desde la tecnología. Entonces, el límite que nos va a poner la naturaleza va a existir, apelemos al tipo de codificación que queramos usar. No lo vamos a poder traspasar. Ese límite que nos impone, la naturaleza nos lo impone para cada tipo de medio. Y se denomina ancho de banda de ese medio. Ahora vamos a dedicar lo que sigue el capítulo para entender qué es el ancho de banda de un medio. Pero para poder conocer el ancho de banda de un medio, necesitamos saber nuestra información qué ancho de banda tiene. Es como que las limitaciones del medio se ponen de manifiesto a partir de que yo quiero hacer pasar información cada vez más rápido por ese medio. Y ahí es que surge el concepto de que la información no la puedo enviar más rápido porque estoy aumentando ese ancho de banda
de la información. Es un poco como hablar de que yo tengo que pasar algo, a veces apelo al ejemplo del marco de una puerta. Yo tengo que pasar un mueble por el marco de una puerta o un muñeco, y el ancho del marco de una puerta no me da la amplitud suficiente como para poder pasar lo que yo quiero enviar. De alguna forma, lo que hace la técnica en telecomunicaciones es conocer qué ancho tiene esa puerta, es decir, qué capacidad tiene el medio, a partir de tratar de hacerle pasar cosas. Las cosas que pasan, se dice, bueno, hasta acá el medio da, este es el ancho de banda del medio, y cuando no pasa algo más ya se dice, ahí llegué al límite. Pero lo estoy haciendo a partir de tratar de pasar información cada vez más rápido. Por eso es que me interesa conocer qué es el ancho de banda de una señal. ¿Se entendió esta idea? Sí, clarísimo, profe. Bien. Bien, profe, perfecto. Por ahí los que han estudiado mecánica alguna vez es como usar lo que se llama un calibre pasa no pasa. Es decir, se toma una planchuela agujereada o una malla y se le hacen pasar, supongamos, bolitas o municiones de distinto tamaño. A partir de conocer cuáles pasan y cuáles no, se conoce la dimensión de la malla. Que esté en una tabla. ¿Cómo? Que esté en una tabla. Se podría hacer una tabla, exacto. Se podría decir. No, está en una tabla eso, cuando o sea, te muestra ponerle de una, o sea, de los calibres ya tienen como una tabla donde vos sacás la medida interna, digamos. Sí, esa es la idea. Sí. Bien, bueno. Si logramos entonces analizar cómo se relaciona el ancho de banda de la información, que ahora la vamos a empezar a llamar señal, que pretendemos enviar, con el ancho de banda del medio que disponemos en nuestro sistema para lograr transmitirla, nos va a permitir entender qué limitaciones tenemos que tener en cuenta y comprender ahí hasta qué grado nos afectan. Para analizar ambas características, el ancho de banda tengo un horno de una industria funcionando en un lugar y hay un técnico que tiene que supervisar si ese horno está a la temperatura adecuada. Pero el técnico no está acá, está en otra ciudad, por ejemplo, porque hay un sistema de telesupervisión. Entonces, yo lo que tengo que saber es si mi sistema va a poder enviar en cada instante de tiempo el valor de la temperatura del horno para que ese técnico pueda hacer su trabajo en forma remota. Otro ejemplo puede ser, estamos controlando un proceso en el cual nos interesa saber a qué velocidad gira el eje de un motor. Entonces, lo que me interesa poder enviar son las revoluciones por minuto a las que está girando ese motor a otro sitio. Es otro ejemplo numérico. Puede ser también el nivel de líquido en un tanque dentro de un proceso industrial. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires están supervisados los depósitos subterráneos y cada vez que llueve se monitorea si los depósitos están dando abasto o no y vamos a tener un problema de que se inunde alguna calle. Y también puede ser un ejemplo más trivial. Cuando vamos a sacar dinero de un cajero automático, el cajero hace una consulta a la base de datos del banco que está en otro sitio. Entonces ahí está intercambiando
información de nuestro saldo y es la variable que nosotros estamos recibiendo. Podría ser también la cantidad de autos que están cruzando un puente o un peaje en un momento dado. Pero lo que me interesa es que quede la idea de lo que estamos mandando es un valor numérico. Y ese valor numérico puede tener un rango de variación, digamos, muy amplio. Y lo vamos a mandar en sucesivos instantes de tiempo. Para que tenga valor esa información, o sea, el técnico que tiene que supervisar el horno, el cajero automático que nos tiene que entregar dinero, el tipo que tiene que saber cuántos autos pasan por un peaje, evidentemente la información tiene que tener la característica que vimos la clase pasada de que tiene que ser desconocida e impredecible, es decir, hay una probabilidad de que tenga un valor dado en un momento, pero el valor en sí mismo es aleatorio, es un valor que puede fluctuar. Por eso es que necesitamos medirla y enviarla en sucesivos instantes de tiempo. Lo que tenemos que ser capaces de transmitir entonces es ese número en cada intervalo, y como se trata de un número que va a cambiar instante a instante, lo que les propongo es representarlo sobre un eje o sobre un diagrama de dos ejes, un diagrama cartesiano, donde vamos a llevar como eje de ordenadas, como alturas, el valor que tiene numérico esa dimensión en ese instante de tiempo. Y a lo largo del eje horizontal vamos a ver cómo cambia. A esa representación de nuestro valor en función del tiempo lo vamos a llamar f de t, f chica de t, que significa función del tiempo, y va a expresar el valor de esa dimensión en función del tiempo. La representación de esto sería estos dos ejes que les mencionaba, el de ordenadas, el de abscisas. Esto va a ser el tiempo a medida que transcurre. Estos van a ser los sucesivos valores que va tomando la temperatura del horno, las revoluciones del motor y la función f de t, que no la conocemos, es simplemente esta representación, no tiene una ley matemática por ahora. Lo que nos expresa es en cada instante de tiempo qué valor tenía esa variable que nosotros queremos enviar. Podría ser, por ejemplo, hasta nuestros depósitos de dinero en el banco, pero en vez de medirlo por ahí en segundos, en meses o en años. Este es el concepto de f de t. ¿Alguna duda de lo que expliqué? No, pero no. Bien. Bueno, si entendimos ya qué es esta representación, que es un valor numérico que va a cambiar a lo largo del tiempo, lo que pretendemos responder es, viene un señor con esta función f de t, nosotros somos operadores de telecomunicaciones y nos dice, che, quiero mandar esta información, que te traje un caso típico de cómo varía. ¿Tu sistema tiene la capacidad de transportar esto, por ejemplo, a Beijing? Y ahí viene la pregunta, ¿cómo hacemos para responder si nuestro sistema puede hacer que un técnico en Beijing monitoree la temperatura del horno estando aquí en Buenos Aires, el horno? Entonces, para eso, lo que queremos estudiar y predecir es cómo se va a comportar nuestro sistema de telecomunicaciones, que a partir de ahora lo vamos a llamar con un concepto que se usa mucho en ingeniería, que es el concepto de caja negra. El concepto de caja negra lo que nos brinda es la posibilidad de abstraernos de qué tiene adentro nuestro sistema de telecomunicaciones. No lo sabemos, es una caja y nosotros no tenemos acceso al interior. Pero lo vamos a utilizar para representar el sistema y a él vamos a considerar que le estamos entregando en la entrada esa señal f de t que tenemos acá, y el sistema en la otra punta donde queremos recibir esa información, por ejemplo Beijing, nos va a entregar una señal que él transportó, que veremos si es igual o si no es igual a la que pusimos de este lado. Eso es objeto de este módulo justamente. Lo que importa es ponernos de acuerdo en la nomenclatura. Lo que yo le entrego al sistema, representado como una caja negra, voy a llamarlo input.
o entrada, y entonces la voy a representar como una FI de t, es decir, señal del tiempo a la entrada. Y lo que el sistema me va a entregar en el sitio remoto, en China, va a ser una señal a la salida, un output. Entonces la vamos a llamar FO de t. Y es el resultado de haber transportado la información que variaba en el tiempo a lo largo del sistema para llevarlo hasta el otro extremo. Obviamente, pretenderíamos tener un sistema que haga que FI de t y FO de t sean iguales. Es decir, que lo que yo quiero transmitir desde acá sea lo mismo que recibe el tipo que está en China. Vamos a ver que eso no se cumple. Y de hecho va a haber alteraciones de esa información que vamos a enviar, que va a ser la que se va a recibir en el extremo remoto como salida o FO de t. Voy despacito explicando todas estas cosas. No sé si hay alguna duda en esto. Si no, estoy para aclarar las dudas, ¿eh? Por ahora, profe. Bueno, todo bárbaro. Entonces ya sabemos que nuestro modelo de caja negra, que yo en broma digo que las hago verdes, porque en todo el curso las hago de color verde, nos permite estudiar este tipo de problemas sin tener la menor idea si adentro hay un sistema de radio, si hay un sistema sobre pares de cobre, si hay equipos sobre fibra óptica. A mí lo único que me interesa es que yo tengo un sistema que le pongo información a la entrada y me tiene que entregar información a la salida, y que esa información cambia a lo largo del tiempo. Bueno, esa información es lo que nosotros vamos a empezar a llamar de ahora en más una señal, porque es información que cambia en función del tiempo. Y además, lo que pretenderíamos del sistema es que siempre FO de t para cualquier instante sea igual a FI de t. Es decir, que lo que yo tengo en una punta y en la otra del sistema sea esta misma curva. Yo no la representé acá, pero lo ideal sería que FO de t fuera esta misma señal, pero en China, en este caso. Esto debería cumplirse cualquiera sea la FI de t, es decir, para cualquier señal que yo aplique, varíe como varía en el tiempo, si varía despacito, si varía rápido, si varía de poquito, si varía de mucho, que cualquier función FI de t pudiera yo transportarla por este sistema y obtener una FO de t igual en el otro lado. El punto es que este problema, analizarlo a nivel de ingeniería, desde el punto de vista de señales que varían en el tiempo, es extremadamente complicado desde el punto de vista matemático. Pensemos que para empezar, yo la información puedo ponerla con cualquier formato a la entrada, no tiene por qué haber ni siquiera una ley matemática que la exprese. Es decir, yo no conozco la representación matemática de FI de t, con lo cual se me complica todavía más. Entonces, se apela a algunos trucos en matemáticas para saber cómo se puede comportar este sistema con señales que sean más limitadas, llamémosle, que sean un grupo de señales más conocido, para que uno pueda sacar conclusiones. Y a partir de sacar conclusiones con esas señales más simples, poder inferir un resultado que van a tener las señales más complicadas. No sé si hay alguna duda en esto. Por ahora nada. Muy bien. Sigo adelante entonces. Párenme, si no, que estoy para eso, ¿eh? Entonces, vamos a evitar primero usar desarrollos matemáticos muy complicados. Todo esto es a pura integrales que se resuelve. Y lo que vamos a hacer es pensar en señales muy sencillitas a la entrada de nuestro sistema. Y la primera condición que vamos a hacer para simplificar esas señales es considerar que lo que vamos a poner a la entrada es una señal que vuelve a pasar a lo largo de un cierto tiempo, siempre por los mismos valores, que es lo que se denomina que una señal o función sea periódica.
es decir, sus valores se repiten regularmente a lo largo del tiempo. La expresión de una señal periódica, considerando que es la entrada, f i de t, decimos que va a ser aquella en la cual f i de t va a ser igual a f i de t chiquita más un t grande. Y ese t grande es el tiempo que tiene que pasar para que vuelva a repetirse, que es lo que habitualmente se llama un periodo de tiempo. Como se repite exactamente en los mismos valores al cabo de un tiempo t grande, se va a volver a repetir al cabo de 2 veces el tiempo t grande. Y también se va a volver a repetir al cabo de 3 veces el tiempo t grande. Entonces, la expresión general sería que f i de t es igual a f i de t chiquitita más t grande, e igual a f i de t chiquitita más 2 veces t grande, más 3 veces t grande, en general a f i de t chiquita más n veces t grande. N es un número natural, cualquiera, 5, 6, 27.840, desde menos infinito hasta más infinito, porque la señal se repite no solo hacia el futuro, viene repitiéndose desde el pasado, si es una señal periódica. Es decir, vino pasando siempre por los mismos valores. Y esos valores por los que pasó se vinieron repitiendo cada X tiempo t, que es el periodo de repetición de la función. ¿Preguntas? Digamos que t es el tiempo que pasó en la variable de menos infinito a más infinito en cada periodo. Sí, en la que se repitió. Por ejemplo, podríamos pensar que fuera la posición del Sol, todos los mediodías es el cenit. Está, llamémosle vertical, más allá de la latitud a la que uno esté en el planeta, ¿no? Pero la posición más alta del Sol siempre es el mediodía. Entonces, podríamos decir que cada 24 horas, ahí el t grande sería 24 horas, el Sol está en el cenit, en la parte más alta del cielo. Y eso pasó ayer, pasó anteayer, pasó hace 45 días, pasó hace 2000 años, y para adelante va a volver a pasar mañana, va a volver a pasar pasado mañana, y si Dios quiere va a volver a pasar también dentro de 40.000 años. Eso cumpliendo un ciclo. Claro, es como un ciclo, el T. Es el periodo en el cual yo vuelvo a repetir ese mismo valor que estoy considerando. Cualquiera sea. Puede ser el mediodía, puede ser el amanecer, pero ese es el concepto. Y viene desde menos infinito hasta más infinito. Bien. Si no hay otra pregunta, sigo adelante. A partir de que uno dice, vamos a estudiar solo funciones periódicas, uno tiene la tendencia a creer que limita mucho el alcance del análisis. Es decir, como diciendo, había infinitas f i de t, todas las que a uno se le puede ocurrir, y solo nos quedamos con las periódicas, pero resulta que uno, mirando cuántas funciones periódicas se le pueden ocurrir dibujar, resulta que también hay infinitas. Es un infinito dentro del otro infinito. Entonces, acá tengo 2 ejemplos de funciones periódicas y pueden ser tan raras como las que a uno se le ocurra. La única condición que se tiene que dar es que cada tanto se tiene que volver a repetir ese valor. Por ejemplo, en esta sería este. Si cada tanto se vuelve a repetir este valor, esta función cumple con ser periódica. Y esta no tiene nada que ver con la de arriba, tiene otra forma totalmente distinta, y yo podría decir que este valor también se repite periódicamente. Las dos funciones son periódicas, podríamos pasarnos la vida dibujando funciones periódicas distintas, y entonces se ve que el estudiar un sistema con esta limitación no es tan grave. Las funciones periódicas nos dejan un margen de trabajo bastante amplio, igual. Bueno, si hasta acá entendimos ya el concepto de lo que es una señal y sobre todo de lo que es una señal periódica, ahora les voy a comentar que hay un señor que demostró un teorema. Ese señor se llamaba Fourier, era un matemático que vivió en la época de Napoleón, y Fourier propuso y demostró que, dada una función periódica,
con un periodo t grande, que ya sabemos lo que representa, esa función periódica siempre se puede expresar como una suma algebraica de otras funciones, que también son periódicas, y que las vamos a llamar f sub n de t, es decir, son funciones del tiempo, igual que la primer función periódica, fi de t, y donde cada fn de t irá multiplicada por un coeficiente de peso c sub n que la acompaña dentro de esa sumatoria. Esto así parece un poco indigerible, pero traducido sería como que ya vimos que nuestro problema lo vamos a analizar como qué le pasa a nuestro sistema de comunicaciones cuando ponemos a la entrada funciones que son periódicas. Esas funciones pueden ser tan raras como las que dibujamos antes, como estas. Lo que Fourier nos dice es que cualquiera de estas funciones, como son periódicas, yo las puedo expresar como una suma. Es decir, esta, en vez de verla como una señal única, la puedo pensar como una suma de otras señales. Y esas otras señales, la condición que tienen que cumplir es que también sean periódicas. Se tienen que repetir, y si yo quiero expresar una función como suma de otras, lo que me dice Fourier es: tenés que tener la precaución de cuando la sumás, ponerle a cada uno un coeficiente que se llama el coeficiente de peso. ¿Qué es el coeficiente de peso? ¿Qué tanto de esa función periódica que yo utilizo para sumar voy a poner? Léase el viejo ejemplo de la receta de cocina. Esto es como decir, si querés armar una torta, tenés que poner 8 huevos, 200 gramos de harina, 4 tazas de leche. El 8 huevos, 200 gramos y 4 tazas de leche son las cantidades, son los coeficientes de peso de cada uno de los ingredientes que permiten armar la torta. Aquí esos coeficientes de peso son los que van a multiplicar a cada una de las señales periódicas que vamos a usar para obtener nuestra señal periódica original. Y todo eso lo vamos a sumar, y en lugar de convertirlo en una torta, lo vamos a estar convirtiendo en nuestra señal original. ¿Se entiende el concepto? Sí. ¿Sí? Bueno, los escucho muy callados. ¿Están todos entendiendo también o solo me responden los que entienden? Si alguno no entendió algo, que me pare, ¿eh? Yo lo estoy procesando todavía. ¿Vos lo estás procesando? Sí, por supuesto, para eso estoy. A ver, párenme cuando es así, porque después se va a ir complicando un poquito cada vez más, y si no... Nosotros dijimos que a la entrada de mi sistema, de la caja verde, yo puedo poner cualquier función que dependa del tiempo. O sea, cualquiera de estas, de las cuales no conozco la ley matemática. Para eso sirve un sistema de telecomunicaciones. Pero es muy complicado entender cómo se comporta el sistema cuando yo pongo esto a la entrada, para poder responderle, por ejemplo, a nuestro cliente: mire, su señal va a pasar bien y la va a recibir exactamente igual en el extremo remoto. Ese es el problema que estamos tratando de resolver. Entonces, con mi sistema de la caja negra, lo que hago es limitar el estudio para entender si mi sistema sirve, primero a unas señales que son un conjunto más reducido de todas las posibles señales que a uno se le podrían ocurrir en la cabeza para meter en ese sistema. Y esas señales son señales que se repitan sistemáticamente a lo largo del tiempo, pasando por los mismos valores. Eso es lo que se llama una señal periódica. Es decir, que a mi sistema de telecomunicaciones, que puede ser un sistema físico, puede ser esta comunicación que estamos teniendo arriba de Zoom, en vez de analizar si mi voz pasa bien, es decir, si ustedes realmente me escuchan como yo hablo,
que lo sabremos realmente solo el día que tengamos una clase presencial. Lo que sí podemos hacer es, mira, analizar esto con la voz de Fernando es un lío de órdago, pero lo que podemos hacer es pasar una señal periódica. Por ejemplo, agarro una guitarra que tengo acá a 2 metros y toco una nota. Y eso es una onda que se repite sistemáticamente a lo largo del tiempo. Eso es una señal periódica. Aparentemente uno tiende a pensar que esa señal periódica no es lo mismo que mi voz. Uno dice, tu voz no tiene nada que ver, que pase la nota de la guitarra no quiere decir que a mí me permita saber si tu voz se va a entender bien. Es cierto, pero resulta ser que igual con la guitarra yo puedo tocar un montón de notas distintas y entonces puedo tener un montón de señales periódicas diferentes. Entonces parece que igual tengo bastantes conclusiones que voy a poder sacar sin tener que analizar mi voz todavía. Y esas son todas las señales periódicas que a uno se le pueden ocurrir, que son, por ejemplo, estos ejemplos de señales periódicas bastante raras, de las cuales hay infinitas. Hasta ahí fuimos bien en todo. Sí, profe. Bueno, buenísimo. Entonces, ahora resulta que cuando yo miro estas señales, son un poquito más sencillas que la que tenía al principio, las repito sistemáticamente, o sea, si las quiero dibujar desde el menos infinito hasta el infinito, tengo que copiar este pedacito y volverlo a repetir n veces. Pero, aún así, no me animo a decir si pasan bien o no por mi sistema. Entonces, aquí aparece Fourier para darnos una mano. Ese señor que era matemático, que vivió hace muchos años. Y Fourier lo que dijo es, cualquier función periódica de periodo t, vuelvo atrás, sería, por ejemplo, en esta función, el periodo en el que se vuelve a repetir es este. De acá hasta acá, yo tengo un periodo t. Es esta distancia, es un intervalo de tiempo. Este intervalo de tiempo es t. Fíjense que acá se vuelve a repetir otra vez, sería aquí. Aquí tengo otro periodo de tiempo t. Y de esta función se me complica también decir si pasa o no por el sistema. No es tan complicada como mi voz, pero bueno, sabiendo esto, Fourier dice, cualquier función periódica de periodo t, y no me pone limitaciones en cuál tiene que ser ese periodo, se puede expresar como una suma, si quieren olviden el algebraico, como una suma de otras funciones. Es decir, lo que yo tengo acá, tan extraño, lo puedo expresar como una suma de otras cosas, que son funciones, y lo que me dice Fourier es la condición para que lo pueda expresar como esa suma, es que a cada una de las funciones que voy a sumar, las multiplique por un valor numérico, por un numerito, un coeficiente es. Y ese coeficiente se lo llama coeficiente de peso. ¿Por qué se lo llama coeficiente de peso? Porque marca, de alguna manera, qué tanto de ese ingrediente, que es esa otra función periódica, voy a poner. Por eso hago el ejemplo de la torta. Uno, para obtener una torta, suma varios ingredientes y no es lo mismo poner 8 huevos que poner un solo huevo. Si pongo 8, la torta va a salir armadita. Si pongo uno solo, voy a tener un montón de harina, nada más. Lo mismo pasa con esta suma que propone Fourier. Ajustando esos coeficientes, yo voy a obtener distintos resultados, distintas combinaciones de esas funciones periódicas que sumo. ¿Ahí se entendió un poquitín más? Si no, le busco otra forma. Ahí va mejor, profe. ¿Va mejor? Sí, sí. Bueno. Lo que pasa es que los matemáticos nunca pusieron recetas de torta, pero uno a veces tiene que buscarle la vuelta en la vida para encontrarle analogías del día a día. Entonces, yendo a la ley matemática normal, digamos, como uno escribe en álgebra, lo que nos dijo Fourier es que si se cumple que una función es periódica,
Es decir, que cumple esta regla de repetirse siempre al cabo de un cierto tiempo t, que es este, o sea, dada una FI, que es la señal que vamos a meter a la entrada del sistema, que cumpla ser periódica, es decir, que al cabo de un cierto tiempo t se repite, y por lo tanto FI de t es igual a FI de t más nt, que es lo que está expresado acá. Cumpliendo eso solito, lo que me dice Fourier es que, además de expresarla así, yo la puedo expresar como esto, que es una suma, en esta parte, de infinitos términos, desde n igual a 1 hasta infinito, de otras funciones. Fíjense que acá decía FI de t, y acá dice Fn de t. Es otra función esta, acompañada de un coeficiente. Es decir, esto, escrito de otra forma, sería como decir que Fi de t va a ser igual a F1 de t, que tiene que ser también periódica, más F2 de t, y el subíndice indica que esta función es distinta de la primera, F2 de t. Por ahora no me preocupo de saber cuáles son, no sé ni la forma. F2 de t, más F3 de t, y así sigo, hasta el infinito. Pero lo que me dice Fourier es, si yo quiero que todo lo que está de este lado sea igual a esto, acá tenés que poner un numerito, que es un coeficiente. Voy a tener un coeficiente 1, voy a tener un coeficiente 2, que va a multiplicar a cada una de estas funciones. Y lo que voy a sumar acá va a ser igual que lo que voy a tener de este lado. ¿Se entendió un poquito más? Sí, ahí se entendió un poco más, profe. Bueno, yo sé que los manejos algebraicos no son a veces habituales, por eso. Entonces, esta segunda expresión, este lado del igual, el que está a la derecha, esto que está desde acá hasta acá, es lo que se llama desarrollo en serie de Fourier de la función periódica Fi de t expresada como una suma de funciones f sub n de t. En definitiva, lo que hizo Fourier con esto fue permitir que algo que era periódico, pero de lo cual no conocíamos su ley de variación matemática, es decir, no hay una ecuación que lo exprese, uno pueda expresarla siempre como suma de funciones conocidas, que son las Fn de t. Uno acá las elige y va a buscarle funciones que sean trabajables, digamos, matemáticamente, que sean sencillas, con tal que le pongamos un coeficiente a cada una. Que armemos esa torta que yo mencionaba, como ejemplo, diciendo cuánto de harina, cuánto de leche, cuánto de huevo le tenemos que poner. ¿Y por qué ponemos el cuánto hay que poner de cada cosa? Para poder hacer que todo esto de este lado sea igual a lo que está de este lado. ¿Hasta ahí se entendió un poquito más? Sí, profe. Sí. ¿Los demás cómo vienen? Bien, perfecto. Bien, profe. Si no, me escriben en el chat y listo, ¿eh? Bueno, vimos otro paso para entender esto. Resulta ser que esta suma algebraica es equivalente a la función Fi de t original. ¿Qué son dos funciones equivalentes? Dos funciones equivalentes son aquellas que nos dan el mismo resultado para cada combinación de valores de entrada y que no tienen por qué ser iguales. Entonces, la ventaja de lo que nos propone Fourier es, si yo tuviera que conocer para una serie de valores, por ejemplo, para una serie de tiempos t chiquititos, cuánto va a dar la Fi de t, puede ser que no lo pueda calcular porque no conozco su ley matemática. Pero si la puedo expresar como suma de otras funciones
de las cuales sí conozco cómo cambian en el tiempo, voy a poder saber el valor del resultado que me da f de t, conociendo el valor del resultado que me da la suma de las fn de t. ¿Se entendió? ¿Lo repito? De vuelta, profe, ¿cómo? ¿Cómo no? Lo que me dice Fourier es, tenemos para trabajar una función periódica, es la única condición que nos impuso. Esa función periódica puede ser que no conozcamos su ley matemática incluso, pero sabemos solamente que es periódica. Lo que me dice Fourier es que él siempre nos garantiza que esta función es equivalente a lo que tenemos del otro lado del signo igual, que es esta sumatoria. Y si todo esto es equivalente a esta función, ¿cuál es el concepto de equivalencia entre dos funciones? Que dado una combinación de números que vamos a poner en esa función, nos va a dar el mismo resultado siempre que lo que nos daría esa combinación de números metido acá. Si quieren, lo escribo con algún valor numérico. A ver, lo que me está diciendo Fourier, básicamente, es que fi, la función de entrada, de Que son iguales, entonces. de un tiempo t, por ejemplo, 3 segundos, le pongo la s por unidad, que nosotros por ahí no la sabemos cuál es. ¿Qué valor va a tomar esta función? A los 3 segundos va a ser igual a lo que nos va a dar todo lo que está de este lado, la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de un coeficiente 1 por una función que sí vamos a conocer, esta es f1 de los 3 segundos, más un coeficiente c sub 2 por la función f2, que es una función conocida, también del valor de 3 segundos, más, y así sucesivamente. Es decir, yo reemplazo valores del tiempo acá y tengo en esta suma el mismo resultado que tendría reemplazando valores del tiempo en esta, de la cual no conozco la ley matemática. Ahora sí, bien. ¿Ahí se terminó de entender bien? Sí, por un parte sí. ¿Los demás? Bien. ¿Cómo lo ven? ¿Sí? Sí. Se te escucha bajito. Sí, se me rompió el pin, profe, de la compu. Me quiero morir. Así Bueno, que bueno. todos los auriculares me andan. Ahí te escuché un poquito más, igual. Sí, Bueno, depende si lo muevo. bien. Vos gritás, si no me escribís en el chat. ¿Cómo es tu nombre? Miranda soy yo, profe. Ah, bueno. Bueno, Miranda Navarro sos vos, entonces. Sos de nombre Miranda. Porque tengo a alguien de apellido Miranda, si no me acuerdo mal. Bueno, Miranda, cualquier cosa me escribís en el chat y me parás, si algo no se entiende. Gracias. Bueno, entonces, con esta triquiñuela matemática, resulta que ahora nosotros podemos saber para cada instante de tiempo cuánto vale, o sea, me pongo acá, por ejemplo, en 3 segundos, supongamos que sea el valor de 3 segundos, que antes le puse yo un numerito, este es el valor de 3 segundos. ¿Cuánto da esta ley matemática? Para 3 segundos no tengo idea, porque esto es una función inventada por mí, es un dibujo nada más. Pero yo la puedo calcular reemplazándola en esa suma. Y voy a conocer que da este número, esta ordenada acá. Voy a conocer fi de 3, que es este valor que tengo en el eje de ordenadas al costadito. Bien, seguimos avanzando. Entonces, por eso, a los fines del cálculo del valor de nuestra señal en un instante dado, yo puedo utilizar fi de t para calcular su valor o el desarrollo en serie que me propuso Fourier, con la suma de las infinitas funciones que tengo aquí. Esto, dicho en lenguaje matemático elegante, sería, para cualquier instante de tiempo t chica, el valor que toma la función periódica fi de t es igual al valor de la suma
de las funciones periódicas fn de t, a las cuales las multiplicamos por la serie de coeficientes c sub n. Eso es lo que me está diciendo Fourier. Señor, no hace falta que conozca este lado, con que conozca este lado de la ecuación, todo bárbaro. Párenme si algo no se entendió. Entonces, ¿alguien quería decir algo? No, profe, yo abrí el mic para decir ok y nada más. Ah, bueno, listo, no se te escuchó lo que hay por eso. Bueno, entonces, ya podemos expresar el valor que tiene nuestra señal de entrada para cada instante de tiempo, reemplazando ese mismo valor del tiempo en todas las funciones f sub n de t. Evidentemente, como Fourier no nos puso limitaciones, porque él dice, su teorema es amplio, él dice, dada una función periódica, yo la puedo expresar siempre como suma de otras funciones periódicas, las que se me ocurran. Lo que importa es, yo elijo las otras funciones periódicas y las voy a elegir tan simple como pueda, porque me simplifico la vida así, o sea, no me voy a buscar funciones periódicas complicadas. Esa es la utilidad de este teorema. Entonces, de esa forma, adoptando funciones periódicas sencillitas adentro de la suma, me simplifico de alguna forma la vida. Pero me queda algún problema todavía, pese a que Fourier me dio mucha ayuda, en que hay un par de cosas que Fourier no simplificó. Por ejemplo, él habla de que tenemos que tener infinitas sumas. O sea, él me dice, dada una función periódica, yo le garantizo a usted que usted la va a poder expresar como suma de otras funciones periódicas. Pero esta suma es infinita. Entonces yo me voy a pasar toda la vida. Perderé la juventud sumando funciones para obtener el valor original de lo que era mi fi de t. Y eso no me va. Porque digo, bueno, me diste una mano, pero no termina de servirme. Pero ahí viene en auxilio una propiedad del desarrollo en serie de Fourier, que es el valor que tienen los coeficientes c sub n, que luego veremos de dónde salen. Resulta ser que el valor de los coeficientes c sub n, como las funciones que yo sumo son infinitas, también hay infinitos coeficientes. O sea, c sub n arranca de 0 a infinito. Pero tienen una característica, y es que son cada uno más chico que el anterior dentro de ese desarrollo. Es decir, se cumple siempre que el valor del coeficiente n es mayor que el coeficiente n más 1. Y eso va para cualquier valor de n. Es decir, el coeficiente 3, este es C3, me cuesta escribir con el mouse, disculpen, va a ser siempre mayor que C4. Y C4 va a ser mayor que C5. Y así sucesivamente. Quiere decir que si yo, por ejemplo, se me ocurre comparar C3 con el coeficiente C1000, cuando sumé 1000 funciones, voy a saber, sin calcularlos, que C3 siempre es mayor que C1000. Y esto me da a mí una esperanza, que es, como cada coeficiente es cada vez más chiquitito, tendré la oportunidad de, en algún momento, dejar de considerarlo. Y esto es igual que decir que ya no voy a hacer una suma de infinitas funciones. Voy a hacer una suma de un número dado de funciones. Ese número va a ser considerar, por ejemplo, solo los primeros k términos. K es un número entero, genérico, cualquiera, y que es hasta qué número sumo en esa sumatoria. ¿Qué ocurre? Cuando yo no tomo una suma que iba a tener infinitos sumandos y la reemplazo por una suma que va a tener algunos sumandos, por ejemplo, los primeros 100, los primeros 10, los primeros 5, después veré cuántos le pongo,
evidentemente no tengo el mismo resultado si sumo 5 cosas que si sumo 100, que si sumo 10.000 millones. Entonces lo que voy a tener es un resultado aproximado, no voy a tener el resultado exacto. Y esto, aplicado a lo que yo expresé de Fourier, quiere decir que mi función que voy a obtener va a ser una función aproximada, no va a ser exactamente igual a la función original fi de t. Pero en esto podemos aplicar un pequeño truco, que es el siguiente, algo que nos enseñó nuestra profe de algún grado. A veces yo digo primer grado, los alumnos me dicen no, segundo, tercero, porque por ahí tienen hijos más chicos que yo y se acuerdan más, o no sé si yo me olvidé de mi primario, pero el punto sería este. Se los voy a representar como un ejemplo de los números naturales. Vamos a considerar que yo escribo el número 1427. Alguna vez, en algún grado, no sé cuál, nuestra seño nos dijo 1427, descompónganlo, chicos, en decenas, centenas, millares, y uno decía, bueno, esto es igual a 1 por 1000, y me cuesta escribir porque tengo justo el chat de los participantes a la derecha, creo que a ustedes no les sale en pantalla. El 4 por 100, a ver si lo puedo achicar más. Ay, no me deja ni escribir. Bueno, me lo traigo para aquí. A ver, 4 por 100, 2 por 10 y 1 por 7. Esta es una descomposición de este número natural en unidades, decenas, centenas y millares. Y la seña nos decía, bueno, después suman 1 por 7, más 2 por 10, más 4 por 100, más 1 por 1000. Y esto en el fondo uno lo aplica todos los días, y les cito un ejemplo. Si alguno de ustedes vive en pareja y se va al supermercado y hace compras, por ahí la señora les pregunta, che, cuando vuelven a la casa, ¿cuánto gastaste? Y si uno gastó 1.427 pesos, voy a poner acá el signo pesos, es muy raro que se acuerde de decirle gasté 1.427. Lo que va a decir es gasté 1.400 pesos y a otra cosa. Es decir, que lo que hace es trunca esta suma y desprecia los sumandos que están por debajo. Y se queda con esto, 1 por 1000, 4 por 100. Esto es una aproximación por truncamiento que uno hace todos los días, y en el fondo cuando uno dice 1.400 pesos, al despreciar estos dos dígitos, lo que sabe es que acá lo que despreció podía estar entre 0 y 99. Que pueden haber gastado 1.401 o 1.499. ¿Ok? Pero no 1.400 y el otro te lo dieron en caramelo. Puede ser que te lo hayan dado en caramelo. Bien. Bueno. Entonces,
Esto que vinimos haciendo desde chiquitos nos sirve con mucha precisión acá en Fourier, porque entonces yo sé que si cada C sub n es mayor que C sub n más 1, y a mí se me ocurre despreciar el C sub n más 1, ya sé que todo lo que viene a continuación de C sub n más 1 es más chico que C sub n. O sea, C sub n más 1, C sub n más 2, C sub n más 3, todos esos pesan menos que este C sub n, porque es el mismo efecto que tuvo cuando yo despreciaba en la descomposición de los números que me enseñó la maestra. Aprovechando esto y limitando entonces mi suma a los K primeros términos, el riesgo que uno siempre asume cuando uno aproxima es, a los ingenieros nos encanta aproximar, pero lo hacemos siempre con algo en la mente, que es, cuando aproximamos tenemos que tener una idea de magnitud de lo que despreciamos, porque si lo que yo dejo de considerar pesa más que lo que yo tomo en cuenta, estoy en el horno, ahí no sirve simplificar. Vale simplificar cuando lo que yo estoy dejando de lado es poco significativo respecto de lo que considero. Entonces, teniendo en cuenta esta propiedad de los coeficientes, de que son, se dice, monótonamente decrecientes, cuando algo siempre es más chiquito que el anterior, entonces, teniendo en cuenta esta condición, yo lo que voy a proponer es tomar solo los primeros K términos. Y tomando los primeros K términos, que acuérdense que K es un número natural, hablar de K es hablar genérico, serán los primeros 5 términos, 7 términos, 43 términos, voy a saber cuánto desprecio. Lo que desprecio es lo que viene. Si tomé hasta el 43, el 44, el 45, el 46, pero todos esos van a ser más chicos que el 43. Entonces, el último que yo llegué a considerar es el que me da una idea de lo que yo estoy despreciando. ¿Alguna duda de lo que expliqué? Perdona, profe. Bueno. Me olvidé del nombre, Navarro era de apellido, que hablaba bajito con el micrófono. ¿Todo bien? Todo bien. Bien. Bueno, Miranda, parame si no, que estoy para eso, ¿eh? Sí, profe. Entonces, esto que yo les acabo de decir es como decir, y me voy aquí, a que la función original, fi de t, que es la que yo quiero pasar por el sistema, y de la cual no conozco su ley de variación, con respecto a la función aproximada, fi de t, esa función aproximada es la que yo calculo solo con K términos, tienen una diferencia, por eso acá hay un signo menos en el medio. La diferencia entre las dos es un error. Ese error proviene de que no son iguales, que yo voy a trabajar con una aproximación. Yo puedo decir que la función original, la exacta, si paso este término al otro lado, es igual a la función aproximada más un cierto error. Ese error lo representa esta letra griega epsilon. Esto es simplemente hacer una comparación entre la función exacta y la función aproximada. Ahora, la función aproximada yo la puedo reemplazar por su serie de Fourier. Y es la serie de Fourier que yo no hago sumando hasta el infinito, la hago sumando algunos términos, que son los primeros K términos. Entonces, si recuerdo que fi de t, la función aproximada, es la suma de los C sub n por los fn de t, limitada a los K primeros términos, esto sería como decir, la función aproximada es la suma de n igual 1 acá, de C sub n por fn. Y poniendo la expresión completa de Fourier, sería como decir que a continuación habría otra suma que arranca en K más 1 hasta el infinito, esta sí tiene infinitos términos, de K más 1 a infinito es lo que yo no voy a tener en cuenta. Como es lo que no tengo en cuenta, es lo que desprecio, y esto es el valor del error epsilon. Es decir, el error yo lo puedo conocer sabiendo cuánto vale el término K más 1. Que
que era lo mismo que hacíamos antes cuando íbamos al supermercado, a partir de lo que desprecio. Mi error puede ser tan grande como 99, en el peor caso. ¿Sí? 99 por el ejemplo que dije antes del supermercado, que dije 1.427 pesos, como desprecio los dos dígitos, por eso es que puedo llegar a un 99. ¿Se entendió todo esto? Sí, bastante bien, profe. Por ahí, a mí no yo, digo, tantas letras, por ahí presta un poco de confusión. Digo, estaría bueno si es que hay la posibilidad, no digo ahora, pero por ahí en algún momento de ejemplificarlo con números, números y su relación correspondiente, ¿no? Digo, por ahí podremos... Antes de que termine hoy, lo vas a ver gráfico. Y cuando lo veas, te vas a caer de espalda, porque ahí se termina de entender todo, y muchas veces yo voy a lo gráfico y vuelvo. Pero estoy yendo despacito para que se vayan asimilando todos los conceptos y me paran si no, porque entonces pesa mucho más, vas a retener todo lo gráfico. Pero comparto, tantas letras a veces ustedes no están acostumbrados a manejar álgebra. Pero bueno, lo que me interesa hasta acá es que quede muy en claro que de esta fórmula tengo la función exacta y su representación. Y en la representación ahora la abrí en dos partes. Una parte que es la función aproximada, que es esta, que es la que yo voy a usar, porque evidentemente nunca voy a sumar infinitos términos, y otra, la que desprecio, que aunque tiene infinitos términos, porque siempre llega hasta infinito, no es tan importante su suma como esta, porque los coeficientes son chiquititos. Es como, volviendo al ejemplo de la torta, que yo te hiciera producir una torta con una receta que en vez de decir huevo, manteca, harina, leche, por jorobar nomás, te ponga infinitos ingredientes. Una locura, no habría tantos en la naturaleza. Pero qué sé yo, que te agregue nuez, chocolate, crema de leche, nuez moscada, y sigo ahí hasta el infinito, no sé, pimienta, sal, todo lo que se te ocurra. Pero todas esas cosas le tenés que poner muy poquitito. Entonces, si flaco, no, jorobemos más. Yo hago una torta con huevo, manteca y leche y listo. Y todo lo demás, si no lo tengo en casa, no va a cambiar mucho. No va a ser la torta que vos me decís que haga, pero a los fines prácticos sirve igual, desde el punto de vista de la ingeniería. O sea, a pesar de que no te lo conté todavía con números, te di una idea de por qué podemos hacer todo esto. Lo que me interesa es que en este punto, y en función del ejemplo del supermercado, tengamos en claro que el error epsilon, que es lo que desprecio, depende del valor de cuántos términos sumo, del k que adopto. Cuanto mayor sea el número k, menor va a ser el error. Evidentemente, si sumo 10 funciones, es mejor que si sumo 5. Y si sumo 20, es mejor que si sumo 10. Y así voy viendo que el error se achica a medida que agrego más sumandos. Entonces, hasta podría tener una ley de variación matemática de que el error es una función del número k, es decir, de cuántos sumandos agrego en esta ecuación. Hasta acá, si llegamos bien, les propongo que hagamos un intervalito, se dan una vueltita, se toman un café, y ahora vamos a ver qué funciones periódicas vamos a utilizar para expresar esto. ¿Alguna duda de lo que mencioné hasta acá? No, perfecto. Bueno, si no me paran. Son 7:56, de acuerdo a mi reloj. Les propongo que hagamos un intervalo hasta 8:15. ¿Está bien? Perfecto. Buenísimo. Buenísimo. 8:15 continuamos.